las entidades gubernamentales tienen disparidad de normas que nos hacen que no podamos tener una efectiva protección de sus derechos. De ahí nace Adutix, nace de la necesidad de lograr que los ciudadanos y los que hacen el papel de usuarios sientan que pueden en todo momento velar porque se les protejan sus derechos. Somos un grupo de profesionales que nos encontramos con unas estadísticas que son realmente preocupantes y que frente a estos temas que ustedes están tratando aquí de nuevas tecnologías, creo que también es generar conciencia que tienen que pensar en esas circunstancias a las que se van a ver abocados cuando empecemos a usar hiperversión, que se van a aumentar la cantidad de usuarios y por ende muy posiblemente el número de quejas que se puedan presentar frente a esta situación. Nosotros encontramos un informe de la superintendencia que recopila todas las quejas, peticiones y recursos que se presentan ante las diferentes entidades de telefonía móvil, fija e internet particularmente, y las cifras son alarmantes y son preocupantes. Frente al tema de internet, hay 13 proveedores actualmente para el año 2015. De esas se presentaron 5.788.000 peticiones, quejas y reclamos. Eso quiere decir que casi 15.000 quejas se presentan al día en el país frente solo al tema de internet. Y frente al tema de la telefonía móvil, encontramos 80.000 quejas para el año 2015. Entonces, digamos que frente a ese panorama fue que nació Adutix, para empezar a generar ese espacio para que todos pensemos en los usuarios y en los consumidores. Por eso la ponencia que traíamos acá para exponerles a ustedes nos dice que nos encontramos a ver si Colombia es un país diverso y sin visión universal. Entonces encontramos que en Colombia se insiste realmente en subdividir o fragmentar la normatividad de las tecnologías de la telecomunicación, delegando la regulación, inspección, vigilancia y control en diversas entidades estatales, tales como la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión, el Ministerio de las TICs, la Comisión de Regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio, y esto va en contravía de la tendencia mundial. Ahí es donde el usuario se pierde. ¿A dónde voy? ¿Quién es el que está encargado de atender mis peticiones? Y se emerge en esas circunstancias. Uno de los objetivos de Adutix es precisamente impulsar una normatividad y metodología universal, así como la promoción de la misma, que lleven a la simplificación de la tramitología impuesta por los operadores de las telecomunicaciones e incluso por las mismas entidades gubernamentales, esto en desmedro de los derechos de los usuarios. El porqué de este objetivo, porque nosotros queremos que se simplifique. Adutix busca evitar que se siga con la disparidad de políticas, normas y organismos gubernamentales que confunden, dificultan y hacen engorrosa la efectiva protección de los derechos y garantías legales y constitucionales de los consumidores, quienes son los directamente afectados. ¿Y cómo alcanzamos este objetivo? Adutix se encontró que para trabajar nuestra meta es: 1. Lograr que en Colombia la creación de un único ente, organismo, entidad u organización gubernamental especialista en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, preparado para afrontar los retos regulatorios de las nuevas tecnologías convergentes, IPv6,
el LOT, Smart Cities y 5G. Lo ideal es que dicho ente gubernamental tenga dependencias especializadas, pero con una misma y única visión, es decir, se dirijan hacia un mismo fin y lo más importante, se le otorgue al usuario o consumidor. Nuestro segundo objetivo es propender por un otorgamiento de principios rectores y universales de rango internacional con estatus de normatividad superior y de primacía, que sirvan de marco general de regulación, ya que es totalmente equivocado continuar con la visión que hoy es tendencia en nuestro país de regular cada tema o asunto de acuerdo a las circunstancias y políticas del momento, ignorando el hecho que para cuando entran en vigencia dichas políticas y normativas, estas ya se encuentran obsoletas o es inaplicable, pues la tecnología son cambiantes y evolucionan a pasos agigantados. Esta tendencia colombiana impacta en el usuario y el consumidor de manera negativa, pues se enfrenta a la política, reglas, trámites de cada entidad gubernamental y operadores, que en la mayoría de los casos regulan situaciones puntuales o circunstancias del momento, mismas que de cara a las nuevas necesidades del usuario no aplican o han sido reguladas. Y nuestro tercer objetivo también es buscar el establecimiento de un único mecanismo legal de protección que sea efectivo, perentorio, sin ritos y con una competencia definida, con una regulación sencilla de acceso al ciudadano común y con resultados ejemplares que realmente resuelvan las necesidades y dificultades a los que se ven abocados los usuarios y consumidores, teniendo en cuenta que el usuario final, el usuario común, es la persona que se encuentra en una finca, es el estudiante, es el profesional no conocedor de las tecnologías, la ama de casa. Colombia es un país meramente de beneficio comercial. En Colombia la tecnología y las comunicaciones deben ser vistas como mecanismos y métodos de educación, es decir, un servicio universal que trasciende fronteras y que permita no solo conocer de la cultura nacional, sino internacional en beneficio de los usuarios como medio multiplicador de información y educación. No obstante, en nuestro país las tecnologías y las comunicaciones están posicionadas como una buena industria comercial, cuyo apetito político y de negocio lo han convertido en un botín donde los menos importantes, aunque así se predique lo contrario, son los usuarios y los consumidores. ¿Y por qué decimos esto? Es bien sabido que en esta industria existe un clientelismo, la devolución de favores, beneficios entre los operadores y aquellos que han hecho o hacen parte de los entes gubernamentales. De ahí que es posible encontrar asesores que hoy trabajan en altos cargos dentro de la estructura de los operadores de servicios, que no es ajeno a lo que hoy en día se vive en los diferentes ámbitos de nuestro país, como por ejemplo ocurre en la rama judicial, con lo que comúnmente conocemos como la puerta giratoria. Yo te elijo, tú me eliges, es decir, tú me ayudas con la norma, yo te nombro, los mismos, o te doy beneficios, o simplemente no publico temas que te afecten o te beneficien, como puede pasar con los medios de comunicación. Por ello, ADUTICS prohíbe que entre sus miembros se encuentren operadores de servicios, pues es clarísimo que ello nublaría e interferiría en el cumplimiento de nuestros fines y objetivos, en donde los usuarios y consumidores son nuestro pilar. Y es que el beneficio comercial debe verse a la luz de la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios que se le brindan a los consumidores, quienes son los únicos llamados a calificar a los operadores y no mediante estrategias normativas de atención al usuario no efectivas y en burla a sus derechos. Por ello, para ADUTICS, el único beneficio que debe propender con la normativa es la búsqueda de usuarios satisfechos por la calidad,
efectividad y máxima cobertura, tendientes a un país con un servicio más competitivo, que es lo que se predica en Colombia. La pregunta es, ¿pero en la práctica se aplica? Aquí nos preguntamos entonces, ¿está preparada Colombia para garantizar el derecho a la privacidad de los usuarios con el Internet de las cosas? De entrada, nuestra respuesta debe ser negativa, pues el usuario no se le prepara y suministra información clara, oportuna y directa sobre la forma segura de conexión y el uso debido del Internet de las cosas, toda vez que el común denominador entre fabricantes, proveedores, operadores e intermediarios de bienes y servicios en esta era del consumo tecnológico es maximizar los beneficios de las cosas, dejando en un segundo plano los riesgos que su uso le pueden generar al usuario. El querer de Aduptiv, y a lo que debería apuntar el Estado colombiano, es generar espacios de educación al usuario para que adquieran y utilicen las herramientas y dispositivos tecnológicos que realmente necesitan y se les instruya sobre sus riesgos y la forma más efectiva de prevenirlos o mitigarlos, realizar campañas de educación. Otro de los objetivos sería establecer los límites de uso e identificar las conductas abusivas y arbitrarias que violan el principio de privacidad de los usuarios, señalando mecanismos de sanción y de protección de la información, generando conciencia al usuario para que identifique, clasifique y conecte a redes seguras los dispositivos que contengan información clasificada, importante y personal respecto de aquellos que no revisten dicha relevancia. Buscar que se generen políticas gubernamentales dirigidas a los fabricantes de dispositivos para que desde el diseño se implementen medidas de seguridad como la necesidad de establecer contraseñas, así como la de informar al usuario sobre qué datos son susceptibles de ser utilizados y transmitidos. Preparar al usuario para el adecuado uso y apropiación de nuevas tecnologías como la IPv6, Internet de las Cosas y Smart City, en especial su impacto jurídico, y potenciar la industria para su desarrollo con el aprovechamiento de estas tecnologías. Todo esto debido a caer en una nueva brecha de conectividad y servicios digitales. También el último objetivo sería buscar un nuevo marco de derechos para los usuarios de las TIC, acorde con las implicaciones legales que trae el IPv6, el Internet de las Cosas y las Smart Cities. Esta es más o menos la ponencia que nosotros queríamos traerles a ustedes frente a la sensibilización, a que piensen también en el usuario consumidor al momento de implementar todas estas tecnologías. Estamos en desarrollo, estamos abiertos a escuchar todos los requerimientos desde todos los ámbitos que integran y se operan aquí en este ambiente digital para poder desarrollar políticas claras, unificadas, en donde se respeten realmente los derechos de los usuarios.